sea bienvenido a este tercer episodio del Cuerpo lo Sabe. Para el día de hoy tenemos un invitado súper especial, pero ¿quieren saber de quién se trata? Veamos el siguiente video. Pablo dijo, hay una sola respuesta para todas tus preguntas. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Porque por Él, para Él y de Él son hechas todas. Lo que hizo el apóstol Pablo le dijo, la solución a todos los conflictos que está viviendo Colosas es la revelación del Señor Jesucristo. Una palabra revelada tiene el poder de transformar la vida de una persona, la vida de una familia, la vida de un ministerio. Hola Pastor Abel, esperamos que se encuentre muy bien, bendiciones. Saludos a la Pastora Verena y cuéntenos, Pastor, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy? Hola César, ¿cómo estás? Bendiciones y saludo a todos mis queridos hermanos de la mentoría de Dariana y Sergio. Un abrazo grande a este hermoso canal, Mentoría TV. Qué buena idea, muy buena idea. De hecho, no sé por qué no se me ocurrió a mí, pero seguramente en algún momento se lo comenté y ellos lo hicieron porque me escucharon decir eso. Ay, mi hermano, bendiciones, qué bueno saludarles. Aunque estoy un poquito frustrado con todo este tema porque eh, eh, grabé como 20 minutos grabando y al final me quedó sin audio y quedé frustrado. De hecho, ahora estoy aquí así como medio enojado y con la duda si me va a quedar bien grabado porque, hermanos, solté unos principios tan bellos y no quedaron grabados. O sea, quedó la imagen y no quedó el audio. Y yo estaba enojado, me frustré. Así que este es mi segundo intento, ¿ya? Pero bueno, saludarles, decirles que les amo mucho junto a mi esposa, que estamos agradecidos de poder pastorearles, de saber que están ahí, de saber que son nuestros hermanos en Cristo y estamos tan agradecidos del Señor por eso. Bueno, se me pidió en El Cuerpo lo Sabe el hecho de responder una pregunta. La pregunta es cómo discernir la voz de Dios, cómo conocer la voz de Dios, cómo saber que Dios nos está hablando, cómo identificar la voz. Básicamente es tratar de hablar un poquito de la voz de Dios, cómo conocer la voz de Dios. Y quiero comenzar diciendo lo que dice Hebreos, ese libro tan profundo, capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos habla, dice a los padres, ahora nos habla con claridad por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Bueno, Hebreos es un libro muy hermoso que habla acerca de la supremacía de Cristo, el mejor pacto, la mejor gracia, el mejor sacerdocio, todo lo que es mejor en Cristo. Y básicamente lo que dice Hebreo es muy fuerte lo que dice, que Dios habla y habló, dice, muchas veces y de muchas maneras. Entonces no es que Dios no hable, solo que a veces nosotros no le oímos o no podemos identificar su voz. Y es allí donde nace esta pregunta, ¿cómo aprender a oír la voz de Dios? Y entonces vamos a un par de respuestas. Lo primero es que Dios habla por medio de su palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y entender, pero sí es muy claro esto y quiero también ayudarles en este proceso que no nos vamos a perder, que si usted estuviera en la escuela de predicadores tal vez conocería este principio, pero muchos de ustedes no están, así que muy mal, pero van a estar seguramente en otra oportunidad. Pero pongan atención a esto, el hecho de que entendamos que la Biblia es útil, dice, para redarguir, para corregir, para instruir, bueno, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero entienda esto, que aunque la Biblia es la palabra de Dios, no todo lo que dice ahí es la voz de Dios. Me explico con eso. Es la palabra de Dios, pero no todo es la voz de Dios. Porque en la Biblia también habla los hombres, en la Biblia también habla el diablo, en la Biblia habla, no sé si me explico. O sea, no todo es la voz de Dios. El diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, y eso no es la voz de Dios, sino que es el diablo hablando en el conjunto de lo que es la palabra de Dios. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de poder discernir la voz de Dios en medio de la Escritura.
Y digo esto porque a veces nosotros podemos tomar cualquier pasaje bíblico, y de hecho el mismo apóstol Pablo dice esta frase, dice, no lo dice Dios, lo digo yo, como haciendo pero absolutamente la marca completa de que es algo que nace, tal vez no está equivocado, tal vez es un muy buen consejo, pero hace la referencia de que eso lo está hablando él, que no es algo que Dios le ha dicho a él, sino es algo que él está hablando. ¿Está bien? Entonces, aprender que la palabra de Dios es primero la forma como podemos conocer la voz de Dios. Y también la obra del Espíritu Santo, número 2, la obra del Espíritu Santo, que es que también habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Escuche bien, a nuestro espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Ahí mucha gente puede decir, el Señor me habló. Y no estaría mal siempre y cuando lo que Dios te hable no vaya en contra de su palabra. O sea, si tú dices Dios me habló y en medio de decir Dios me habló, entonces lo que Dios te habla, porque hay gente que ha dicho, no, Dios me habló que me tengo que casar con esa hermana y esa hermana resulta que es casada. O, por ejemplo, jóvenes que dijeran, no, que Dios puso en mi corazón que me casara con ella y ella no conoce al Señor. O sea, no es la voz de Dios. Ahí tendrás que identificar qué voz te está hablando, porque Dios nunca irá en contra de su palabra, jamás. Entonces, importantísimo aprender que el Señor habla por medio de su Espíritu Santo, pero nos conduce a su bendita palabra o jamás irá en contra de ella. ¿Está bien? Entonces, también es importante que Dios nos habla por medio de señales. La Biblia dice, por ejemplo, que en Éxodo capítulo 4, si oyeren a la voz de la primera señal, si oyeren a la voz de la segunda señal. Si oyeres quiere decir que también la voz de Dios está también en las señales que Él hace. De hecho, señales en el cielo, señales en la tierra. ¿Cuándo será? Dicen los discípulos, ¿cuándo será el fin del mundo? Habrá señales, que también es la voz de Dios, diciendo, falta poco. ¿Me entiende? Entonces es muy importante aprender a sentir, a ver las señales. Por ejemplo, en Juan, el libro de Juan muchas veces dice, y esta señal hizo Jesús, pero la hace como una voz de Dios manifestando su gracia. Cuando el Señor dice en Juan capítulo 9, dice, ¿quién nació ciego, él o este, para que, quién pecó, este o sus padres o él para que naciera ciego? El Señor dice, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entiéndase, por favor, las obras de Dios. ¿Y cuáles fueron las obras de Dios? Haberlo sanado, haberlo perdonado, haberse revelado, todo lo que es la obra del Señor. Entonces, la voz de Dios también se manifiesta por medio de lo que hace. ¿Ya? Entonces, lo que el Señor hace es una manifestación de su voz. Solo tengo que aprender a discernir esa voz, que eso es de lo más importante. Adicionalmente, ya no sé si voy la tercera o la cuarta, no llevo no los conté, pero también Dios nos habla por medio de su creación. La Biblia dice, los cielos cuentan, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios nos habla por medio de su creación. La creación manifiesta la voz de Dios, la excelencia, la grandeza. Nos hablan de Dios y Dios nos habla también a través de ello. ¿No le pasa que usted a veces está en un paisaje hermoso y dice, wow, y usted siente que Dios le está hablando por medio de lo que creó? ¿Qué nos está diciendo? Te amo, mira lo que puedo hacer, mira lo que hice para ti. Dios nos habla por medio de su creación. Debemos aprender a ver, incluso a través de nuestros hijos. Dios nos habla a través de nuestros hijos. Cuando usted lo ve, usted dice, gracias, Señor, qué hermoso lo que usted ha hecho. Entonces Dios nos habla por medio de lo creado. También entender que Dios nos habla por medio de lo que Él hace. Aprender a oír la voz de Dios por medio de lo que Él hace. Por ejemplo, usted cuando ve un plato de comida en su mesa, tiene que aprender a oír la voz de Dios. Que Dios está diciendo, yo cuido de ti, yo te amo. Cuando usted pone la cabeza en su almohada, Dios está hablando. Mucha gente no está escuchando, pero Dios está hablando, diciendo, yo te doy el descanso, yo te doy una cama. Hay gente que no la tiene, yo te la doy. Entonces, entender que Dios nos habla por medio de aquello que nos da. Y también Dios nos habla, no solamente por aquello que nos da, sino también Dios nos habla por medio de sueños.
Mire por favor, el lenguaje también de Dios son los sueños. De hecho, el Señor hablando a María y Aarón en el tabernáculo cuando estaban hablando mal de Moisés, nunca hable mal del hombre de Dios, nunca lo haga, nunca lo haga. Ni mal de su pastor, ni mal de su mentor, nunca haga eso. Dice el Señor, confronta a María y a Aarón y le dice, yo a mis siervos y siervas hablaré por medio de sueños y visiones. Porque Dios se expresa también por sueños y visiones. Ahora, entiéndase por favor, no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que nacen de que comiste mucho, de que hay personas que dicen, ay pastor, yo todos los días sueño, y quieren todos los días contar un sueño, y yo le digo a la gente, no me cuente todos los días sueños. Hay sueños que son de Dios, los que permanecen profundamente. Y escuche bien, entender que Dios habla en un lenguaje que usted pueda oír, que pueda entender. No tiene sentido que Dios te hable en chino si tú hablas español. Entonces Dios habla en un lenguaje que tú puedas entender. No, yo soñé con 10 cabezas, soñé con una lámpara que se movía, soñé, y usted no entiende nada. Ahora Dios te conecta con alguien que tenga interpretación, porque hay gente que dice, yo tengo el don de soñar. Yo diría el don de dormir, más que el don de soñar. Pero digo, es el hecho de que el don es la interpretación del sueño, no el hecho de soñar en sí, porque todos sueñan. Entonces, hasta Faraón soñó, hasta Nabucodonosor soñó. Entonces, el don es la interpretación, no es el sueño en sí. Ahora, también es importante que Dios también nos habla ahora por medio de las respuestas que Él da. El hijo pródigo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no le respondió a él, pero dijo, traigan el vestido, traigan el calzado, traigan el anillo, por medio de lo que Él nos da, también Él nos habla. Todo lo que Él nos da y lo que nos suma, también es una respuesta de Dios. Ahora, permítame ir cerrando también este concepto de lo siguiente. La Biblia dice esto, que en el capítulo 3 de Primera de Samuel, dice que Samuel no conocía a Dios, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Quiere decir lo siguiente, que aunque él escuchó la voz de Dios llamándole, como no conocía al Señor, ni tampoco conocía su palabra, él corrió a los brazos de Elí, a decirle, ¿por qué me has llamado? Y él dijo, yo no te he llamado, porque si tú no conoces a Dios, jamás podrás oír su voz. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Alguien te llama por teléfono y te dice, hola, estoy hablando de BTR. Escuchas una voz, sabe de dónde te llama, pero no conoces a las personas, por lo tanto no puede distinguir la voz. Usted dice, perdón, ¿quién es usted? No, yo soy Juanita de BTR, soy Marcos de Movistar. Entonces, entiéndase, el hecho es que alguien pueda hablarte y tú no conocerlo, no distinguir su voz. Alguien te puede hablar media hora, pero tú no puedes distinguir la voz solo porque no lo conoces. Entonces es tan importante conocer al Señor para aprender a distinguir su voz. De hecho, usted puede poner, no sé, a mi esposa o a mi hijo, y puede poner 1000 personas, y yo con los ojos cerrados, y de pronto mi hijo habla, y yo puedo en medio de todos los niños, aunque hablen 1000 niños, puedo distinguir la voz de mi hijo porque lo conozco. Sé cómo habla, sé su tono, conozco, lo reconocería en medio de 1000 niños. A mi esposa también la puedo reconocer. Si hicieran un concurso, pusieran alrededor 1.000.000 de personas y habla mi esposa. Tengo la capacidad de, por cuanto la conozco, entonces puedo oír su voz. De la misma manera, mi amado hermano, mi amada hermana, en la medida que vamos conociendo a Dios, también vamos pudiendo identificar la voz de Él. Entonces, y la otra parte que dice es que la palabra no le había sido revelada, no había luz, no había entendimiento, no había comprensión, no tenía la capacidad de ver, comprender la palabra del Señor, y por lo tanto él entonces no podía distinguir la voz de Dios. Entonces, cuando la palabra no ha sido revelada, cuando no hay luz del Espíritu Santo en aquello que está escrito, no podemos distinguir la voz de Dios y podemos correr en otra dirección. Por eso es tan importante aprender a oír la voz de Dios, para no confundirla con mi mente, con mi pensamiento, no confundirla con la voz de los hombres, no confundirla con... No, nunca. La voz de Dios es inconfundible y opera en el espíritu del hombre. Y cuando la palabra del Señor viene a mí y habla conmigo, entonces ya el mapa está completo. Por ejemplo, Noé recibió una frase: construye un arca que sea de tal tamaño, de tal manera, y la vas a cafatear por dentro y por fuera. Eso fue. Pero eso es muy poco
para un arca tan grande? Lo que se dijo fue muy poco. Lo que debemos entender es que Dios le habla al espíritu de Noé, y en el espíritu se impregna todo el diseño. No fueron 2 palabras, no fueron versículos, fue la voz de Dios, y la voz de Dios en el espíritu del hombre da el mapa completo para no tener duda de todo lo que tengo que hacer. Por eso no vemos a Noé preguntándole a cada rato y cómo era y cuánto medía y qué era, porque todo lo que Dios habla permanece, la palabra de Dios permanece en el espíritu del hombre. Así que, mi amado hermano y hermana, para concluir, ya de hecho me pasé unos minutos, pero delante había compartido como 20 minutos y fueron tan buenos. Ya no sé si esto está tan claro como delante, pero espero que les sirva. La voz de Dios es inconfundible. Dice, cantar es la voz de mi amado, que la puedo distinguir entre miles. Entender que la voz de Dios no se puede confundir con la voz del hombre. Cuando nosotros aprendemos a oír al Señor a través de su palabra, el Espíritu Santo te conecta con su palabra, a través de lo creado, a través de la respuesta, a través de lo que nos da, a través de sueños, a través de visiones, es que la voz de Dios es inconfundible. Aprenda a oír la voz de Dios en las cosas que vive. Aprenda a oír y distinguir la voz del Señor. Aprenda a obedecer, no solamente a oír, sino a obedecer también su voz. Así que eso, espero que les sirva. Espero que cuando estén adorando al Señor también el Espíritu de Dios te pueda hablar y te pueda con cada alabanza traer su voz y traer consuelo a tu vida. Dios te bendiga. Junto a mi esposa te decimos que te amamos, que estamos felices de ser sus pastores. Agradecemos también a Dariana y a Sergio, que son los mentores que en este tiempo ha sido asignado, que son una tremenda bendición a este programa Mentoría TV, a El Cuerpo Lo Sabe. Muchas gracias por hacernos parte. Dios te bendiga, César. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, y espero que parte de lo que he dicho pueda caer en buena tierra y también dar un fruto muy abundante. Les amamos mucho. Bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Abel, por compartir esa palabra con nosotros, que ha sido de edificación y bendición para nosotros como cuerpo de Cristo. Querido hermano, para usted va la siguiente pregunta. Bien, amado hermano, no me queda más nada que despedirme, desearle un buen fin de semana. El Señor le siga bendiciendo y recuerde, la próxima semana tendremos la respuesta a esta pregunta. Bendiciones.